be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to... Gloria a Dios. Bueno, esta mañana o esta tarde vamos a compartir acerca de Romanos 11, hermanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, y el tema es el plan de Dios para las naciones. Es su gloria, la gloria de Dios. El plan de Dios para todas las naciones es que su gloria llene todas las naciones. Romanos 11. El propósito de este mensaje o de este capítulo, que vamos a tener varios mensajes, es que los discípulos dediquen sus vidas a la gloria de Dios. ¿Tenemos aquí discípulos de Cristo, hermanos, esta mañana? ¿Hay discípulos de Cristo en este lugar? Amén. Entonces, que dediquemos nuestra vida a la gloria de Dios, sirviéndole con corazones agradecidos y gozosos. Quiero recordarles, hacer un repasito rápido antes de ir al texto específicamente. En las secciones que hemos definido, hermanos, de la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 17, saludos y tema. Luego del 1:18 al 3:20, la ira de Dios. Del 3:21 al 8:39, o sea, hasta el final del capítulo 8, la gracia de Dios. Capítulo 9 al 11, el plan de Dios. Y ahora con este capítulo, es decir, con esta serie de mensajes, vamos a cerrar el plan de Dios, esta sección. La siguiente es la voluntad de Dios para las relaciones transformadas de la comunidad de discípulos, del capítulo 12:1 hasta el 15:16. Luego la conclusión y el testimonio de Pablo del 15:17 al 16:27. Este mensaje entonces, o este capítulo, cierra la presentación del plan de Dios para las naciones, el plan es la gloria de Dios sobre todas las naciones. Es decir, la supremacía de Dios sobre todas las cosas. La supremacía de Dios sobre todas las cosas. Hay un texto, hermanos, ahí que está de los últimos 4 versículos del capítulo 11. Expresan muy bien lo que estoy tratando de decir con el plan de Dios para las naciones. En el capítulo 11, versículos 33 al 36, dice la palabra del Señor: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Y todos decimos amén. También hay otra versión de las muchas que hay ahorita de la palabra de Dios, que lo expresa de esta manera. Escuchen, hermano. Romanos 11:33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Y nuevamente decimos amén. A Él sea la gloria por siempre. En nuestro boletín, hermano, en el boletín que ustedes tienen ahí, en el editorial estoy escribiendo sobre qué es la fiesta de oración. Usted lo puede llevar y leerlo, meditarlo. Desde la semana pasada comenzamos a definir qué son las fiestas de adoración. ¿Por qué le llamamos así a nuestros cultos dominicales? Fiestas de adoración, ahí usted lo puede meditar, porque tiene que ver con fiestas de adoración al Rey Jesucristo. En otras palabras, esta es la reunión en la cual expresamos y realzamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo.
Nos reunimos para declarar su grandeza, su presencia, celebrar su presencia. Léalo. No solamente celebramos la presencia de Él cuando cantamos, sino también cuando nos saludamos. Cuando le saludamos al otro hermano, estamos exaltando también la presencia de Dios. Léalo y va a darse cuenta que sí, es importante nuestra celebración. Nadie puede madurar en el Señor si no se reúne con el pueblo a adorarlo a Él. No se puede madurar. Ahora, hermanos, el capítulo 11 de Romanos comienza con una pregunta, que es una pregunta lógica después de los dos capítulos anteriores. En los capítulos anteriores ha dicho Pablo de que Dios elige, Dios salva por elección. Y en segundo lugar dice que Dios salva a los que confiesan a Jesús como Señor y son condenados, no salvados los que lo rechazan. Ahora entonces comienza así con la pregunta, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y en todo el capítulo él va a responder a esa pregunta. Y él dice, en ninguna manera. Y luego va a comenzar a explicar por qué. Y yo he puesto 3 cosas por las cuales Dios no ha desechado a su pueblo. Y aquí están en su bosquejo. Número 1, hay un remanente. Esa es la primera razón por la cual Dios no ha desechado a su pueblo. Hay un remanente. Hay un remanente. En segundo lugar, es que es parte del propósito de Dios. Es decir, es parte del propósito de Dios el hecho de que Israel no creyera en Jesús en el tiempo de Pablo. Es parte del propósito de Dios. Y en tercer lugar, es que Dios tiene misericordia de todos, o Dios va a tener misericordia de todos. Dios tiene misericordia de todos. Esos son los 3 números que tenemos ahí. Pero esta mañana, en este mensaje, solo vamos a ver el número 1. Solo el número 1. Así que, si usted quiere, ¿verdad? Puede tomar notas ahí a la par, ¿verdad? Si usted quiere ahí, puede ir rellenando ahí, según Dios le dirija a tomar notas, anote ahí a la par y llene ahí, porque el otro domingo vamos a seguir con el número 2. Así que ahora vamos a ver, hay un remanente. Dios no ha desechado a su pueblo porque hay un remanente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Hay un remanente. Y vamos a ver del versículo 1 al versículo 10. Ahora leemos el versículo 2 para la letra A, que dice que el remanente contiene al Israel de Dios. El remanente contiene al Israel de Dios. Vamos a ver el versículo 2 al versículo 5. Dice así: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Oramos al Señor. Padre, bendícenos, danos iluminación por el Espíritu Santo. Yo quiero pedirle, hermano, que usted ore, que el Señor ilumine su mente para que podamos recibir la palabra. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Señor Jesús, abre este libro para que pueda ser palabra viviente para cada hermano y para cada hermana que escuche. En el nombre poderoso de nuestro Señor resucitado. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que vamos ahora a hablar del remanente que contiene a Israel. Bueno, la pregunta es: ¿Dios ha desechado a su pueblo, a Israel natural? Entonces, claro, para ellos en el tiempo de Pablo era crítica la pregunta. Quizás para nosotros no sea tan crítica como en el tiempo de Pablo, o puede ser que sí. El punto es de que habían bastantes judíos, habían judíos dentro de la congregación, pero la gran mayoría
eran gentiles, o sea, gente que no era del pueblo judío. Entonces, cuando venían y se congregaban todos, la mayoría eran gentiles. Y entonces, de alguna manera había un sentimiento que Dios había rechazado ya a Israel y ya no trataba con él para nada y no quería, ni quería a los israelitas. De hecho, desde entonces viene un sentimiento antisemita de que ellos mataron al Señor. Si los judíos fueron los que mataron al Señor, y entonces había un sentimiento contra ellos. Entonces viene Pablo y para equilibrar aquello dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera. Y ahora va a explicar por qué no lo ha desechado. Y la razón que él da es que hay un remanente. Hay un remanente de ese pueblo que cree en el Señor. O sea, en otras palabras, en la congregación habían judíos que habían creído en el Señor. Pero ahora la cuestión es que él va a explicar a qué se refiere con remanente. No se refiere, hermanos, fíjense bien, que Pablo esté diciendo, bueno, el asunto es que antes todos los israelitas eran salvos, pero ahora cuando vino Cristo, entonces solamente algunos son salvos. No está diciendo eso con remanente, porque la palabra remanente quiere decir ese grupo que queda, ¿no? El grupo que queda ahí, un grupo, del todo hay un grupo, una parte. Entonces, lo que está diciendo es, lo que él no quiere decir es que antes todo Israel era salvo y que ahora solamente algunos son salvos. No está diciendo eso. Le voy a explicar por qué. Porque el ejemplo que pone es muy claro, muy claro. Lo que él quiere decir con este pasaje es que Dios siempre ha tenido un remanente que es el Israel de él y el cual es salvo. Dios siempre ha tenido un remanente que es el verdaderamente salvo. Eso está queriendo decir Pablo. Entonces Dios no ha desechado a Israel porque él siempre ha tenido su Israel verdadero, que es el que ha sido salvo. Miren por favor cómo lo dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Así también aún en este tiempo. Ahí es una comparación. Así también lo compara con el tiempo de Elías, el ejemplo que está poniendo. Y luego dice él, en este tiempo, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente. Así como en el tiempo de Elías había un remanente, quiere decir él, también así ahora en este tiempo, dice Pablo, ha quedado un remanente. O sea que siempre Dios ha tenido un remanente que ha sido el remanente de los escogidos que han sido salvos por la gracia del Señor. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es exactamente eso, que el remanente, lo que pasa es que el remanente contiene al Israel de Dios. O sea, el remanente es el Israel de Dios. El remanente es el verdadero Israel. Vean por favor el versículo 27 del capítulo 9. 9:27, hermano, 9:27. El profeta Isaías, que fue después de Elías, también dice lo mismo del remanente. Mire lo que dice. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, imagínense, si los números son una gran cantidad, dice, ¿qué sigue diciendo, hermano? Tan solo, los que están conmigo, 9:27, tan solo, ¿qué dice? El remanente será salvo. Ahora vean por favor, y esto es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia y nos dice para nosotros también. En el tiempo de Elías, cuando él dijo, solo yo he quedado, Dios le dijo, no Elías, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Entonces ese es el remanente en el tiempo de Elías. Pero en el tiempo de Isaías, también Isaías dice, aunque el número sea tan grande, pero dentro de ese número tan grande está el remanente, que son los que van a ser salvos. O sea, Dios siempre ha tenido su remanente y ha trabajado a través de su remanente. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo esta tarde, hermanos? Amén. Ahora, quiere decir, trasladándonos de Elías y desde Isaías y desde Pablo, venimos al siglo XXI. Ahora vengamos al siglo XXI. Aunque el número de cristianos sea grande, un gran número de cristianos, Dios no va a trabajar a través de todo eso. Dios tiene un remanente a través del cual Él trabaja y los cuales son salvos. Dios siempre tiene un remanente que es su verdadero Israel, el pueblo verdadero de Dios, el pueblo que lo adora, que lo exalta a Él,
el pueblo que tiene celo por la obra de Dios. Ese celo que lo lleva a adorar al Señor y a obedecerle. Entonces Dios siempre tiene un remanente. Ahora ese remanente bendice las naciones, pero siempre Dios tiene un remanente. Así es que ahora también en el siglo XXI Dios tiene un remanente. La gran pregunta ¿es usted parte de ese remanente? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Es usted parte del remanente o es del número de los que dicen que son? Porque ahora vean por favor capítulo 9 y versículo 6 de Romanos. 9:6 de Romanos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Ahora escuchen esto, hermano. ¿Lo quieren leer conmigo? Porque no todos juntos, leámoslo en voz alta. 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿qué significa? Que quiere decir que aunque tengan el nombre, no son. Aunque tengan el nombre, no son. Lo está diciendo aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuántos tienen el nombre de ser cristianos? Cantidades, muchísimos. ¿Cuántos son cristianos? Si ¿cuántos son verdaderamente nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu de Dios con ellos y que viven para la gloria de Dios? ¿Cuántos son? No todos los que dicen son, es lo que está diciendo aquí, tienen el nombre de israelitas, pero no son israelitas. Ahora también lo mismo podemos decir. Hermano, este mensaje es importante para usted y para mí. Es importante para el plan de Dios en la tierra. Es importante para entender qué es lo que cómo Dios lleva adelante su plan. Dios siempre tiene un remanente, que es el remanente. Ese remanente es el pueblo salvo por su gracia. El remanente contiene al Israel de Dios. Y Dios cumple sus promesas al verdadero Israel. 9, 7 y 8 lo dicen, que son los que tienen promesa. Los de la promesa, esos son el verdadero Israel. Dios cumple sus promesas al verdadero Israel. Diga conmigo, Dios cumple sus promesas al verdadero Israel. Díganlo. Amén, amén. Así que hermanos, yo le invito a que reflexionen este mensaje y piense, realmente soy del remanente, de ese grupo del verdadero Israel. Eso es lo que importa y lo que vale por todas las edades, ¿no? Ahora quisiera hacer una aplicación de esta gran verdad. Una aplicación que tiene que ver con que Dios, como siempre cumple su promesa al verdadero Israel, Dios siempre levanta a su remanente de cualquier circunstancia negativa. Dios siempre levanta a su remanente de cualquier circunstancia negativa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que usted lo vea con Elías. El pasaje que se cita aquí, ya lo leímos, ¿no? En el capítulo 11, dice que Elías dijo, solo yo he quedado. Quiero que vean conmigo primer libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 19, hermano. Y rápidamente, porque el tiempo es muy corto, la verdad, yo he tenido que, de alguna manera, tratar de comunicar lo mejor posible este mensaje. Quiero decirles que Dios me habló a mi corazón que tenía que hablarles a ustedes sobre esto, sobre el hecho de que muchas veces pareciera ser que Dios como que casi que nos olvida, pero Dios siempre levanta a su remanente de cualquier circunstancia. Mira lo que dice capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Aquí está Elías. ¿Y qué es lo que había hecho? Que había matado a 450 profetas de Baal que le servían a Jezabel. Jezabel era la esposa del rey Acab en su momento. Y resulta que Elías había orado para que cayera fuego del cielo sobre el altar que él había preparado. Y Dios había hecho un milagro tremendo, había hecho caer fuego. Y después habían matado a los profetas. Y cuando le cuenta a Acab, a Jezabel, esta mujer, le cuenta lo que ha hecho Elías, entonces lo manda a amenazar. Versículo 2. Dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona, le manda a decir a Elías, como la de uno de ellos, como uno de estos. O sea que lo quería matar. Y dice la Biblia que Elías se fue a esconder, huyó. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro.
Y deseando morirse Elías, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías estaba deprimido, en una profunda depresión. ¿Y cuántos saben lo que es depresión, hermano? Depresión, estar hundido. No quería, estaba cansado, agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente. La Biblia dice que Elías se fue por el desierto y se puso debajo de un árbol y se durmió Elías. Se durmió cansadísimo. La Biblia dice que llegó un ángel y le dio de comer. Lo despertó y le dio una torta de pan y le dio agua. Y luego volvió a dormirse Elías. Y lo volvió a despertar Elías. Dígale a su hermano que tiene cerca: hermano, no se duerma porque hay que oír el mensaje, ¿verdad? Y lo volvió a despertar y le dio otra comida y le dijo: prepárate, Elías, porque tienes un largo camino. La Biblia dice que caminó 40 días y 40 noches Elías después de esa comida y llegó hasta el monte del Señor. Y miren lo que hizo Elías cuando llegó al monte del Señor, versículo 9. Y ahí se metió en una cueva. ¿A dónde se metió, hermanos? En una cueva. Ahí pasó la noche. Y vino palabra a él y le preguntó al Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí está el versículo 10, que es el que cita el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, oiga, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, de entre todos ellos, para Elías solo él había quedado, porque lo querían matar. Ahora, quiero que vea lo siguiente, hermano. La depresión y las circunstancias negativas de la vida pueden llevarnos a estarnos viendo a nosotros mismos. Una característica de una persona deprimida es que tiene su mirada hacia abajo, ve hacia él mismo, las amenazas que tiene, la soledad que él está experimentando. Dice Elías: solo yo he quedado, me están amenazando de muerte. Esa persona solamente ve las heridas que le han hecho, las palabras que han dicho en contra de él. Jezabel tenía autoridad porque era la reina y le manda a decir: te voy a matar, Elías, te voy a matar. Y había razones para tener miedo. Y Elías está escondido y recuerda esas palabras, han golpeado fuerte en su alma. Y él está deprimido diciendo: creo que ya es el tiempo que muera. Creo que es el tiempo que yo termine. Me va a matar esta mujer. Ella ha matado a muchos había matado. Así que él está con esa situación, cargando esa situación, amenazado, deprimido, viendo sus circunstancias. Y dice: Señor, solo yo he quedado. No hay nadie más. Nadie está viviendo en el pacto. Y entonces dice eso Elías. Pero ¿qué le dice Dios? Versículo 11. Le dijo: sal fuera, Elías, ponte en el monte delante de Jehová. Y Elías al principio no salió. Dice que vino el Señor con un viento poderoso y un terremoto que quebró a las peñas. Y Jehová no estaba en el viento. Y después del viento, en el versículo 11, el terremoto. Y después del terremoto, un fuego en el versículo 12. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Un silbo suave, muy suave, y que traía paz. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y le volvió a preguntar el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios sacó a Elías y le dijo, versículo 15: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y fíjense, hermanos, que le dice en el versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Poderoso nuestro Señor. Y dice la escritura que lo que le estaba diciendo Elías: ya no te veas a ti mismo, levántate, mira más allá, mira más allá. ¿Sabe cómo uno sale de la depresión? Viendo más allá, viendo lo que Dios ve, viendo la manera como Dios está viendo, no viéndose a uno mismo,
no viendo su fracaso, no viendo sus circunstancias, sino viendo más allá, levantando la mirada, alzando la vista, alzando la mirada. En esta mañana, si hay una cosa que Dios me ha pedido que yo les diga a ustedes, es que ustedes dejen de verse a sí mismos y vean más allá, que vean a Dios obrando, que vean a Dios abriendo posibilidades. Elías, en lugar de estar encerrado y que se acababa su ministerio y se terminaba todo, le dice: ¿sabes qué? Ahora te voy a enviar de regreso y se va a multiplicar tu ministerio. Va a ser todavía más amplio. Tendrás a un discípulo que lo va a hacer más grande todavía el ministerio, y vas a ungir a reyes, y yo voy a cumplir mi voluntad en la tierra. Quiero decirles de que nosotros, hermanos, aunque estemos en depresión, Dios lo que quiere es que nos levantemos y miremos más allá, que veamos más allá, que no nos quedemos viendo a nosotros mismos, y que seamos ungidos en nuestros ojos para ver más allá de nosotros mismos. Por eso ahora yo quiero pedirles, hermanos, en el nombre del Señor, que por favor hagan una oración conmigo, que pongan sus manos sobre sus ojos y que le digan al Señor: Señor, unge mis ojos para ver más allá de mí mismo. Diga por favor conmigo esto: Señor, unge mis ojos para ver más allá de mí mismo. Una vez más, ponga sus manos sobre sus ojos y diga: Señor, unge mis ojos para ver más allá de mí mismo. Amén. Amén. Ahora quiero que haga una cosa más. Tome la mano a un hermano que tenga cerca y ore por su hermano. Y dígale: Señor, por favor, a mi hermano, dale que pueda ver más allá de él mismo. Dale una visión de lo que tú estás viendo. Pídale al Señor, pida por su hermano, que Dios le dé la visión de Dios, no la visión de él, ¿no? Vamos a orar. Oremos unos por otros, por favor. Este es el momento de orar unos por otros. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Hemos orado por nuestros hermanos y hermanas. Y ahora declare conmigo: saldré y veré más allá. Una vez más, pero por favor hágalo con confianza y con fe, ¿no? Miren cómo le hago yo. Saldré y veré más allá. Sí, porque el asunto no voy a estarme viendo a mí mismo. Yo quiero decirles, hermano, que definitivamente Dios tiene cosas mejores para ustedes, puertas que no ha visto. Quizás usted no las ha visto porque ha estado muy encerrado en el fracaso del pasado, en las circunstancias, todo lo que hay. Pero Dios quiere que tengamos la visión de Él. Elías dijo: Señor, solo yo he quedado. Y Dios le dijo: no, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios tenía más todavía. Así que Dios va a dar más para nosotros. Alabado sea su nombre. Pero el remanente, este remanente por la gracia es escogido. El remanente es escogido por gracia. El remanente es escogido por gracia. En el versículo 5 y 6 del capítulo 11 se nos revela que ese remanente no es, hermano, el resultado de las buenas obras que ellos tengan. Dice el versículo 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Diga conmigo: escogido por gracia. Wow. Ahora, qué lindo esto. Y luego dice, versículo 6, escuche esto por favor: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Casi como que es un trabalengua, ¿no? Pero el punto es que el apóstol quiere que quede claro que Dios obra con su remanente por gracia, no por las obras. Que si nosotros tenemos lo que tenemos es por gracia. Que si nosotros logramos es por gracia. Que si nosotros somos remanente de Dios es por gracia. Y alguien podrá decir: bueno, eso tiene que ver con el Nuevo Testamento. Pero yo les voy a explicar que eso está desde las raíces. Desde que Dios escogió a su pueblo, Dios ha hecho consciente a su pueblo que es por gracia. En Génesis 18:3, Dios le habla a Abraham. Y no tenemos el tiempo de leer todo el pasaje, pero Dios llega a visitar a Abraham.
Dios llega. Y cuando Abraham se da cuenta que está Dios ahí, le dice: Señor, versículo 3, si he hallado gracia delante de ti, no pases de tu siervo, sino quédate, en otras palabras, quédate con nosotros aquí. Y Dios le dijo: me voy a quedar. Y le dijo: Sara, voy a preparar todo porque el Señor está con nosotros. Y entonces prepararon todo. Lo que está diciendo, y Abraham era consciente que es por gracia que Dios llegaba a visitarle. Abraham no merecía que llegara a visitarle. Abraham no merecía que Dios se detuviera ahí, pero Dios había decidido por gracia llegar a visitar a Abraham. Y ahí lo levanta. En ese capítulo, para mí es uno de los capítulos más determinantes de la palabra de Dios. Cuando llega y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Y lo repite, que el capítulo 17 termina después de una experiencia dolorosa de haberse circuncidado a los 99 años. El capítulo 18 dice que Dios lo visitó y le dio la palabra. Ahora piense por un momento, hermano. Abraham ha estado esperando por 25 años esa palabra, que se haga realidad. Sara la ha estado esperando, lo ha acompañado a él en toda esa caminata. Y ahora dice Dios: en el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y dice Sara: no es posible, y se ríe. Pero ahí está, ¿por qué? Porque Abraham fue visitado por Dios. O sea, Abraham podía haber dicho: ya estoy terminado, ya no hay más. Pero Dios siempre tiene más para nosotros. Y a su pueblo siempre tiene algo más que darle. Y lo visitó y le dice: es por gracia. Si has visto con gracia mi vida, quédate conmigo. Pero quizás el ejemplo que yo quiero utilizar, que es todavía más evidente, es el de Moisés, porque Moisés es el tipo del hombre de la ley. Pero mire lo que dice Éxodo capítulo 33, hermano. Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 15. Mire lo que dice Moisés. Dice así: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahí está la palabra gracia. Has hallado gracia. Moisés sabía que había sido escogido por gracia. Sabía que él era el líder que era por gracia. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés mismo sabía que era por gracia, que la presencia de Dios lo acompañaba. Era por gracia. Hermanos, Moisés había ayunado 40 días, 40 noches, pero él sabía que no era por su ayuno que Dios llegaba a visitarlo a él. Sabía que Dios no lo iba a acompañar por todo el esfuerzo que hacía, era por gracia. Dios no está trabajando en la tierra por las obras, sino por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y eso lo sabía Moisés. Y por eso Dios le dice a Moisés: mira, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que te voy a dar descanso, Moisés. Voy a ir contigo. Y Moisés queda y dice: wow, si tú no vas, mejor ni nos saques, porque de eso se trata. Quiero tu presencia. Quiero disfrutar de ti, Señor. Así que la gracia de Dios es lo que nos permite a nosotros disfrutar del descanso, disfrutar del gozo del Señor. Ahora, hermanos, ¿cómo se ve la gracia en nosotros? ¿Cuándo podemos decir que estamos nosotros experimentando su gracia? Es cuando estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que hemos recibido de Él. El agradecimiento por su gracia mantiene el gozo en el corazón. El agradecimiento por su gracia mantiene el gozo del corazón. Lo que más roba el gozo, una de las cosas que más roba el gozo es el hecho de estar siempre pensando en lo que no tengo y en lo que deseo, y no tener la capacidad de agradecer por lo recibido. Pero una persona que comprende la gracia de Dios
va a agradecer lo recibido de Dios. Va a agradecer lo que tiene, desde lo más pequeño hasta la obra más sublime del universo, que es la cruz del Calvario. La obra sublime del Cordero, del Dios eterno. Dios se hizo hombre y murió. Cristo murió por nuestros pecados. Es la obra más grande. La persona que vive en la gracia de Dios agradece por esa obra, pero agradece también por las cosas pequeñas. Está agradecido con lo pequeñito, con lo poquito que tiene a veces. Quizás no tenga todo lo que él desea, pero agradece lo que ha recibido. Y una persona agradecida, una persona que está experimentando la gracia de Dios, la gracia del Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender a mantener nuestro gozo siendo agradecidos con Dios, siendo agradecidos con el Señor. Piensa en lo siguiente, hermano. Escúcheme. Agradézcale porque tiene papá o tiene mamá. Agradézcale porque tiene esposo o tiene esposa. Agradézcale si no la tiene. Agradézcale porque usted tiene un amigo o una amiga. Agradézcale porque tiene un hermano, un líder de grupo. Agradézcale porque tiene una amistad dentro de la congregación. Agradézcale a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto vale? A veces uno está, hermano, deseando tantas cosas y no agradece por la persona que tiene a la par. Y no agradece. ¿Cuánto vale esa persona? ¿Cuál es el valor que le doy? Esa persona realmente es importante en el reino de Dios y Dios me la ha dado para que yo pueda disfrutar de comunión con esa persona y también con el Señor. Debo de estar agradecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Agradecido. Y la gracia de Dios comienza a fluir cuando nosotros estamos agradecidos. Agradezcamos a Dios. Así que en esta mañana yo quiero que usted declare, así como declaramos, saldré y veré más allá. Ahora quiero que declare, agradeceré a Dios por todo lo que de Él he recibido. Agradeceré a Dios por todo lo que de Él he recibido. Una vez más, agradeceré a Dios por todo lo que de Él he recibido. Una persona que usted vive así, hermano, yo le aseguro, la gracia de Dios va a comenzar a fluir en su vida. Agradézcale, agradezcámosle. Los jóvenes deben de agradecer por sus papás cuando los regañan. Amén. Deben de agradecer, gracias por el regaño. Gracias, Señor. Los esposos con las esposas, cuando la esposa le dice, no, mi amor, así no lo hagas así. ¿Cómo no? No lo hagas así. ¿Cómo no? Hay que agradecer. Hay que ser agradecidos cuando tenemos un hijo, cuando tenemos un hermano en Cristo que nos apoya, que ora por nosotros. Hay que ser agradecidos. Ahora, hermanos, letra 6, con esto terminamos nuestro mensaje. Los escogidos, el remanente, escogido por gracia, alcanzan lo que Israel natural no alcanzó. Quiero que vean el versículo 7 al 10 de Romanos. Los escogidos, o sea, el remanente, alcanzan lo que Israel natural no. Miren lo que dice versículo 7. ¿Qué pues? En otras palabras, ¿qué podemos concluir después de esta argumentación que él da ahí del remanente? Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y luego dice una sentencia ahí muy fuerte, y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. Entonces, los escogidos sí alcanzan lo que Israel natural no alcanzó. Y miren la dureza. Voy a hacer un comentario rápido sobre cómo endurece el Señor a la gente. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, de adormecimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hermanos, por eso he orado que Dios nos dé ojos para ver como Dios ve, porque de repente uno ya no ve lo que Dios ve. La gente está viendo cualquier otra cosa menos lo que Dios ve. Ya no tiene visión, está amargado, está sumido en su depresión, está enojado con todo el mundo, está resentido, ya no ve lo que Dios ve. Y miren, dice aquí, hermano, en este pasaje, dice que Dios le da eso. Y no es que se lo da caprichosamente. En el capítulo 1
estudiamos en el capítulo 1 que debido a que ellos no tomaron en cuenta a Dios, o sea que eliminaron a Dios de sus planes, Dios los entregó a ese tipo de vida. Debido a que ellos no quisieron saber de Dios, no alabaron a Dios, sino que alabaron las cosas, no exaltaron a Dios, sino que exaltaron las cosas. Entonces por eso dice que Dios los entrega de esa manera. Dios los entrega a una vida de desenfreno, de pecado. Y Dios entonces dice aquí les da un espíritu de estupor. Aleluya. Padre, yo le pido al Señor, Padre, Señor, no permitas que yo caiga en un espíritu de estupor. Yo le digo, Señor, por favor, Padre, limpia mis ojos, que pueda ver lo que tú estás viendo. Porque de repente yo puedo estar encerrado en mí mismo y viendo solo lo que tiene que ver conmigo y no ver lo que Él está enseñando y Él está viendo para mí. Pero dice al contrario, los escogidos, dice, los escogidos sí lo han alcanzado. Digan conmigo, los escogidos han alcanzado las promesas de Dios. Díganlo conmigo, los escogidos alcanzado. ¿Sabe lo que produce gozo también? Es alcanzar una promesa de Dios. Cuando usted alcanza una promesa, Dios dice, wow, se hizo, no, bendito sea Dios. Usted se llena de gozo. Alcanzar, hermano, ponga atención a esa palabra, alcanzar. Yo quiero hablar con ustedes sobre este punto, hermano, porque los escogidos no son perezosos, son gente esforzada, son gente que se esfuerza por alcanzar. Filipenses 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo. La palabra quiere decir me estiro a un esfuerzo al máximo. Como cuando usted quiere alcanzar algo y usted lo logra alcanzar. Les quiero contar un secreto de familia. Les quiero contar un secreto de familia. No lo había contado, no lo conté ni a las 7 ni a las 9. A ustedes lo voy a contar. Un secreto de familia. Nosotros en la casa tratamos de tomar siempre no bebidas, ¿cómo se llama? Carbonatadas, sino que fresquito, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos meses hemos estado disfrutando de limonada, bastante limonada, tan rica que es la limonada, ¿verdad, hermano? Entonces, pero el secreto de la familia es que resulta que cuando queremos limones, entonces le dicen mis hijos a mi esposa, mami, ¿vas a hacer limonada? Y dice ella, ay, pero no tengo limones. Pero sí la voy a hacer, dice. No tengo limones, pero sí la voy a hacer. Bueno, entonces de repente la veo yo a mi esposa, ¿verdad? Ahí hay un muro hacia el vecino. Entonces está subida en el muro. Y el palo de limón está donde él, y jalándolo. Y unos limones hermosos. Y mi esposa los jala y se los lleva. No es que los esté robando, porque ya la vecina le ha dicho, mire, agarre limones ahí, siempre que los vea, agárrelos. De hecho, hasta nos manda a regalar, ¿verdad? Pero como a veces no tenemos, entonces, como ya le he dicho que agarre, ya se sube al murito, ¿verdad? Y yo la veo y a mí me da risa, ¿no? Y ella bien estirada alcanzando un limón, una vez así la vi, bien estirada alcanzando un limón, que ese está bien galán, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere alcanzar algo, y claro, disfruta de la limonada después, nosotros, qué rico. Entonces, pero el asunto, cuando uno quiere disfrutar, hay que esforzarse por alcanzar. Hay que hacer un esfuerzo por alcanzar. Los escogidos no son aquellos que dicen, bueno, como Dios me ha escogido, hay que Dios lo haga. No, Dios me ha escogido, entonces ahora me voy a esforzar en alcanzar la meta. Dice Pablo, yo me esfuerzo hasta llegar a la meta suprema de que es Cristo el Señor. Me voy a esforzar lo máximo. Hermanos amados, yo les digo en el nombre del Señor, la fe no hace inactiva a las personas. La fe activa, moviliza al ser humano, lo moviliza a alcanzar. Y hay esfuerzo que hacer. No crea usted que tener una familia, ¿verdad?, bendecida por Dios y por la gracia de Dios ha sido así nomás, o sea, que así nace automáticamente. No, requiere un esfuerzo, un sacrificio. Requiere esfuerzos y sacrificios. Yo digo de todo corazón, hermano, se los digo así, deberían, yo sé que hay familias donde no está el papá,
Y tienen las familias que hacer esfuerzos grandes, las madres de familia. Aquí tenemos nosotros el colegio para ayudar, ¿verdad? Para eso hemos puesto este esfuerzo de tener un colegio para ayudar a las madres de familia, para ayudar a los padres de familia. Pero el punto es este: puede ser de que por el hecho de nuestra sociedad consumista, de la casa salgan los dos padres por tener mejoras económicas y mejoras de todo tipo, pero de repente se descuiden de sus hijos. Y el niño pequeñito de 2 meses, 3 meses, 4 meses, bueno, que me lo cuide otra persona. Y lo cuida otra persona y no lo cuide, no le ministra a la mamá y el papá. Hermano, va a haber problemas después. Tiene que tomar tiempo con su hijo, con su hija. Y tiene que dedicar tiempo para ella, para ese niño, para esa niña. Y tiene que esforzarse y a lo mejor hasta sacrificarse. No voy a poder tener aquello, no vamos a poder tener lo otro, pero voy a estar con mi hijo, voy a estar con mi hija. Y ponerse de acuerdo el papá y la mamá. Por supuesto, repito que hay familias donde no está el papá, que ha habido de alguna manera, puede ser error personal o puede ser otras cosas, las situaciones son diferentes. Pero el punto es que se requiere esfuerzo y para cualquier cosa se requiere esfuerzo. Por lo tanto, entonces, lo que quiero decir ahora, que los escogidos lo alcanzan porque se esfuerzan. Se esfuerzan. Los escogidos, por gracia, se esfuerzan por alcanzar la herencia de las promesas. Los escogidos por gracia se esfuerzan por alcanzar la herencia de las promesas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? Wow, a veces uno dice que por gracia todo no va a haber ningún esfuerzo. No, al contrario, más me voy a esforzar porque sé que he sido escogido y que Dios me ha apartado para recibir sus promesas. Así que la declaración ahora es: agradecidos nos esforzaremos por el logro, por el gozo de las promesas. Agradecidos nos esforzaremos por el gozo de las promesas. Una vez más, agradecidos nos esforzaremos por el gozo de las promesas. Así como digo, yo me levantaré y veré más allá. Así como digo, voy a estar agradecido por todo lo recibido. Ahora tengo que decir, yo como escogido, yo voy a hacer una cosa. Agradecido, voy a esforzarme por el gozo que dan las promesas cumplidas. Voy a esforzarme porque esa promesa se cumpla. La promesa que dice: bienaventurado, verdad, aquel que tiene los hijos, porque los hijos son herencia de Jehová y van a ser como flechas en sus manos para que lleguen más lejos. Yo me voy a esforzar porque esa promesa se vive en mi casa. Y así podríamos decir otras más, pero hay que esforzarse. Así que agradecidos nos esforzaremos por el gozo de las promesas cumplidas. Lo podemos decir todos juntos: agradecidos nos esforzaremos por el gozo de las promesas cumplidas. Así que usted esta semana y este mes va a tener el gozo de ver promesas cumplidas porque se ha esforzado, a veces cansado, a veces agotado, a veces hasta como Elías o como Moisés. Pero una cosa es cierta: Dios nos ha diseñado como águilas y nos vuelve a levantar el Señor y vuelve a darnos fuerza cuando tenemos nada. Otra vez para arriba, mi hijo, ahí vamos. Yo vengo con mi presencia, te voy a levantar. Y Él nos levanta y otra vez levantamos las alas de águila. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hermanos, nos esforzamos al máximo, pero Dios siempre nos va a levantar. Bendito sea su santo nombre. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que ahora, así como en el tiempo de Elías, como en el tiempo de Isaías, como en el tiempo de Pablo, que ahora también Dios levante a su remanente. Dios pueda mostrarnos la bendición de ser el remanente, el pueblo de Dios. Así que le pido en el nombre del Señor que usted le dé gracias. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ha entregado su vida a Jesús, dígale: gracias porque soy parte del remanente escogido, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que he recibido. Pero ahora me decido por esforzarme, Señor, para recibir, para gozarme, para tener el gozo de las promesas cumplidas.
Señor, gracias. Gracias, Padre. Señor, aquí estamos. Aunque el número sea de muchos, quizás muchos también han dejado tu pacto, han dejado el altar, han dejado la adoración verdadera. Y ahora, Señor, pero nosotros que estamos aquí te decimos gracias porque hemos sido escogidos y nos volvemos al pacto a través de la Santa Cena. Recuerde, hermano, recuerde que el pacto se demuestra, el pacto con Cristo a través del bautismo. Cuando yo digo públicamente, yo le pertenezco a Jesús, soy de Él, Él ha hecho un pacto conmigo y yo también le obedezco a Él. Y luego se renueva a través de la Santa Cena, ese pacto. La sangre de Cristo es la señal de ese pacto, es la esencia de ese pacto más bien. Y la Santa Cena es la señal de ese pacto. Así es que yo bendigo también el jugo de la uva, Señor, y bendigo el pan, para que sea, Señor, como dice la Escritura, el pan de bendición, la copa de la comunión, Señor. Que sea de esa manera, la copa de la bendición, el pan de la comunión del cuerpo de Cristo. Que sea de esa manera, Padre. Bendice, Señor, esta mañana a toda la iglesia, a todo este remanente que tú tienes, a los que se han bautizado, que van a tomar la Santa Cena, Señor. Bendícelos, bendícelos este mes, que este mes sea un mes especial para ellos. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos. Te alabamos y te glorificamos de todo corazón, Señor. Bendito seas tú, Señor. Te exaltamos.